Los científicos han pasado décadas tratando de comprender qué hizo diferente a Bruce Lee, pero incluso hoy, muchos de ellos admiten que las cifras simplemente se niegan a encajar en las explicaciones convencionales. Cuanto más sofisticado se volvía el equipo, más confusos parecían los resultados. Lo que más molestó a los investigadores no fue que Bruce Lee fuera extraordinariamente talentoso, sino que muchas de las medidas físicas asociadas con su desempeño parecían existir fuera del rango que esperaban que produjera cualquier cuerpo humano. Toda investigación seria parecía terminar en la misma conclusión frustrante: los datos tenían perfecto sentido sobre el papel, pero no parecían pertenecer a un hombre común y corriente. Las personas que conocieron personalmente a Bruce a menudo lo describen como alguien que vivió años por delante de su generación. Sus compañeros artistas marciales, atletas, actores y entrenadores recordaron repetidamente que él abordaba el entrenamiento físico con una mentalidad diferente a cualquier otra persona que hubieran conocido. Un antiguo asociado recordó que Bruce lo llamó inesperadamente con una idea ambiciosa. Bruce simplemente preguntó si quería crear una escena de lucha que el público aún recordara décadas después, porque para Bruce lo ordinario nunca fue suficiente. Investigadores de laboratorios de biomecánica, técnicos cinematográficos de Hollywood, que analizaban imágenes en movimiento fotograma a fotograma, médicos que examinaban escáneres médicos y científicos del deporte que estudiaban el rendimiento atlético, se acercaron a Bruce Lee desde diferentes perspectivas profesionales. Sin embargo, a pesar de utilizar métodos completamente diferentes con frecuencia, se toparon con el mismo problema inquietante. Los números que describen su velocidad, coordinación y fuerza a menudo se negaban a alinearse con las expectativas aceptadas para el movimiento humano. En lugar de responder preguntas, cada nuevo estudio parecía crear aún más. Durante casi 60 años se han examinado innumerables horas de material de archivo, junto con entrevistas, mediciones de laboratorio y testimonios de testigos presenciales. Cada investigación intentó separar el mito de los hechos mensurables. Sin embargo, cuanto más profundizaban los expertos en las capacidades físicas de Bruce Lee, más difícil se volvía explicarlas utilizando modelos tradicionales de biomecánica. Al final, una pregunta incómoda quedó flotando en cada discusión. ¿Bruce Lee era simplemente un atleta extraordinario o había descubierto formas de utilizar el cuerpo humano que la ciencia aún lucha por explicar completamente? Uno de los primeros momentos que alimentó este misterio ocurrió durante el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach de 1964. Entre los espectadores se encontraba Bob Baker, un respetado artista marcial que creía haber visto todos los trucos e ilusiones que el mundo de las artes marciales podía producir. Se cruzó de brazos, observó las manifestaciones con saludable escepticismo y esperaba exponer a otro artista que dependía más del talento para el espectáculo que de una habilidad genuina. Nada de lo que presenció ese día lo preparó para lo que sucedió después. Bruce Lee dio un paso adelante con calma y se colocó directamente frente a Baker. En lugar de retirar su brazo para generar impulso, colocó su puño a solo 1 pulgada del pecho de Baker y lo mantuvo allí. Casi no hubo movimiento visible. Para todos los que miraban parecía físicamente imposible que un movimiento tan corto pudiera producir una fuerza significativa. Entonces Bruce atacó. Sin un movimiento dramático o exagerado, Baker fue repentinamente lanzado hacia atrás a través de la habitación, chocando violentamente contra una silla cercana, con suficiente fuerza que muchos más tarde creyeron que la propia silla le impedía estrellarse contra la pared detrás de ella. El público se quedó paralizado, en un silencio atónito, antes de estallar en incredulidad. Miles de testigos acababan de presenciar algo que parecía contradecir todo lo que entendían sobre la mecánica de los golpes. La demostración rápidamente se hizo conocida como el famoso golpe de 1 pulgada de Bruce Lee, y con razón. El boxeo convencional, el karate
y prácticamente todas las disciplinas de golpe enseñan que el poder se desarrolla a través de la distancia, la aceleración y el impulso. Los luchadores aprenden a rotar las caderas, extender los hombros y acelerar el puño en una trayectoria mensurable, aún desde el impacto. Bruce Lee aparentemente había generado una fuerza devastadora, casi sin ninguna distancia visible. Esa contradicción fascinó a investigadores posteriores que intentaron comprender cómo funcionaba la demostración. Según análisis biomecánicos discutidos por expertos como Jessica Rose, la verdadera fuente del golpe nunca fue el puño en sí. En cambio, el movimiento supuestamente comenzó cuando el pie trasero de Bruce presionó firmemente contra el suelo, creando una fuerza que viajó hacia arriba, a través de todo su cuerpo. Cada grupo muscular importante contribuyó al golpe en una secuencia cuidadosamente coordinada que casi no desperdició energía. Según se informa, la fuerza fluyó a través de su pantorrilla, continuó hasta su muslo, se aceleró a través de la rotación de sus caderas, se transfirió a través de su núcleo, viajó a través de su hombro, y finalmente se concentró en su puño precisamente en el momento del impacto. Ninguno de esos movimientos individuales pareció dramático cuando se lo vio por separado. Sin embargo, cuando se combinaban en perfecta sucesión cada etapa, amplificaba a la anterior, creando una liberación explosiva de energía notablemente similar al chasquido de un látigo perfectamente chasqueado. El golpe visible duró solo un instante, pero la preparación detrás de él involucró a todo el cuerpo trabajando como un sistema integrado. Bruce dedicó aproximadamente 15 años a refinar esa secuencia hasta que cada movimiento se produjo con extraordinaria precisión. No estaba simplemente tratando de mejorar su fuerza o aumentar su velocidad. En cambio, se obsesionó con eliminar cada retraso innecesario entre los grupos de músculos para que cada contracción reforzara naturalmente la siguiente. Según las personas que entrenaron con él, Bruce no estaba satisfecho con movimientos aproximadamente correctos. Persiguió la perfección medida en fracciones de segundo. La velocidad de reacción se convirtió en una de sus mayores obsesiones. Sus amigos recordaron que incluso durante sus primeros años de formación, Bruce insistía en medir científicamente cada mejora siempre que fuera posible. En lugar de confiar únicamente en el instinto o la tradición, experimentó con equipos de cronometraje capaces de registrar reacciones en milésimas de segundo. Quería pruebas objetivas de que sus métodos de entrenamiento estaban produciendo resultados mensurables en lugar de simplemente crear la ilusión de progreso. Bruce creía que cada fracción de segundo importaba. Si un golpe aterrizara un poco más rápido de lo esperado, podría cambiar completamente el resultado de una confrontación. Si se produjera un movimiento defensivo momentos antes, podría evitar un ataque que de otro modo sería devastador. Mientras que muchos artistas marciales se centraban principalmente en aprender técnicas, Bruce se centraba igualmente en reducir el tiempo necesario para que su cuerpo las ejecutara. La velocidad se convirtió en algo que midió, refinó y desafió implacablemente. Los investigadores de biomecánica suelen señalar que muchos atletas, sin saberlo, pierden cantidades significativas de potencia potencial porque los grupos de músculos opuestos se contraen entre sí durante el movimiento. En lugar de permitir que la energía fluya de manera eficiente, las partes del cuerpo se resisten involuntariamente entre sí, lo que reduce la fuerza que finalmente se aplica al objetivo. Bruce parecía decidido a eliminar esa ineficiencia siempre que fuera posible. En lugar de permitir que los músculos compitieran, los entrenó para cooperar. Según quienes estudiaron más tarde su mecánica, Bruce diseñó gradualmente un sistema de movimiento en el que cada grupo de músculos potenciaba al siguiente en lugar de cancelarlo. Cada contracción contribuía a una única cadena ininterrumpida de fuerza que se extendía desde el suelo hasta la superficie de golpe. Ese nivel de coordinación requería una disciplina extraordinaria porque cada eslabón de la cadena tenía que funcionar con notable precisión.
El resultado fue un organismo capaz de producir una eficiencia rara vez documentada en otros lugares. Desde aquella famosa manifestación de 1964, innumerables artistas marciales han intentado duplicar exactamente lo que experimentó Bob Baker. Redujeron la velocidad del metraje disponible, cuadro por cuadro, analizaron la postura de Bruce, midieron su transferencia de peso, estudiaron la rotación de su cadera y practicaron el movimiento miles y miles de veces. Algunos practicantes han logrado empujar a sus compañeros de entrenamiento varios metros hacia atrás. Sin embargo, a pesar de décadas de esfuerzos, ninguno ha reproducido consistentemente las mismas medidas reportadas durante las demostraciones originales de Bruce Lee. Para los investigadores, esa persistente incapacidad se volvió casi tan fascinante como la demostración misma. Si el movimiento dependía únicamente de mecánicas observables, ¿por qué generaciones de artistas marciales altamente entrenados no lograron reproducir resultados idénticos? Cada intento añadió información valiosa, pero la fórmula completa siguió siendo frustrantemente difícil de alcanzar. Mientras los investigadores continuaban examinando la vida de Bruce Lee, pronto se dieron cuenta de que el puñetazo de 1 pulgada estaba lejos de ser el único misterio que rodeaba sus habilidades físicas. Otro capítulo notable ya se había desarrollado varios años antes en Oakland, California. En 1964, el artista marcial Wong Jack-man supuestamente llegó a la escuela de Bruce Lee con un desafío formal escrito que representaba a miembros influyentes de la comunidad de artes marciales tradicionales chinas de San Francisco. El mensaje presentó a Bruce una exigencia simple pero inflexible: dejar de enseñar kung fu a estudiantes no chinos o luchar contra su representante elegido. Para el público moderno, ese ultimátum puede parecer casi increíble. Sin embargo, dentro de las tradiciones culturales e históricas que rodeaban las artes marciales chinas, en ese momento el tema tenía una enorme importancia. Muchos maestros establecidos creían que ciertos sistemas de lucha representaban una herencia cultural que debería permanecer exclusivamente dentro de las comunidades chinas. Algunos consideraban que enseñar a personas de fuera era un abandono de siglos de tradición. Bruce Lee, sin embargo, vio la situación de manera muy diferente. Bruce ya había abierto sus clases a cualquier persona genuinamente interesada en aprender, independientemente de su origen étnico o origen. Entre sus estudiantes se encontraban estadounidenses blancos, estudiantes negros de Oakland, estudiantes universitarios, familias trabajadoras y personas de todos los ámbitos de la vida imaginables. Según se informa, la matrícula mensual cuesta alrededor de $20, lo que hace que la instrucción esté disponible para personas que de otro modo nunca habrían tenido acceso a las escuelas tradicionales de Kung Fu. Para Bruce, las artes marciales pertenecían a cualquiera que estuviera dispuesto a dedicarse sinceramente a aprender. El enfrentamiento que siguió ha seguido siendo objeto de debate desde entonces, porque los diferentes participantes lo recordaban de manera diferente. Linda Lee, la esposa de Bruce, describió consistentemente una pelea que duró solo unos 3 minutos, durante la cual Wong retrocedió repetidamente, mientras Bruce lo perseguía por la sala de entrenamiento antes de finalmente terminar la competencia. Más tarde, Wong Jack-man ofreció un relato dramáticamente diferente, afirmando que el encuentro duró aproximadamente 20 minutos y concluyó sin un ganador decisivo. Décadas después, los historiadores todavía debaten qué versión refleja con mayor precisión lo sucedido. Aunque los testigos no estuvieron de acuerdo sobre muchos detalles, casi todos reconocieron un punto importante. Bruce Lee salió de la pelea profundamente insatisfecho, no porque creyera que había perdido, sino porque creía que la victoria había tardado demasiado. Esperaba terminar el enfrentamiento mucho más rápido. En cambio, la estrategia de Wong lo obligó a adoptar un estilo de combate que expuso debilidades que Bruce nunca antes había apreciado por completo.
Según los informes, la pelea comenzó con ambos hombres, rodeándose cautelosamente, mientras buscaban aberturas mediante golpes rápidos y un juego de pies cuidadoso. Inicialmente Bruce esperaba que Wong siguiera comprometido con los patrones tradicionales de Kung Fu que implicaban un enfrentamiento directo a una distancia relativamente corta. En cambio, Wong retrocedía continuamente, cambiaba de ángulo y restablecía la distancia antes de que Bruce pudiera aplicar por completo sus técnicas preferidas. En lugar de permanecer de pie e intercambiar ataques, Wong obligó a Bruce a una persecución implacable. Esa decisión táctica cambió todo el ritmo del encuentro. Cada vez que Bruce parecía listo para lanzar una combinación efectiva, Wong se movía nuevamente, negándose a permanecer a una distancia de ataque. Según varios relatos, esto no fue simple miedo o evasión. Representaba una estrategia deliberada diseñada para impedir que Bruce estableciera intercambios a corta distancia en los que su entrenamiento de Wing Chun resultó más eficaz. Perseguir continuamente a otro hábil artista marcial por una habitación reducida exige un enorme esfuerzo físico. Según los informes, Bruce lanzó docenas de golpes, muchos de los cuales golpearon solo ligeramente o fallaron por completo mientras Wong continuaba moviéndose. La constante persecución irrumpió gradualmente en el ritmo del tradicional juego de pies de Bruce, al tiempo que aumentaba su agotamiento físico. Cada intercambio fallido consumió energía valiosa sin llevar el enfrentamiento a su conclusión. Finalmente, Bruce logró atrapar a Wong y asestar suficientes golpes efectivos para poner fin al encuentro. Sin embargo, a pesar de salir victorioso, según muchos testigos, regresó a casa físicamente agotado y emocionalmente inestable. Según los informes, sus pulmones ardían por el esfuerzo, mientras que la fatiga se extendía por los músculos que rara vez le fallaban durante el entrenamiento. Más importante aún, su confianza en la integridad de su propia educación en artes marciales se había visto profundamente afectada. Más tarde esa noche, sentado con Linda dentro de su modesto apartamento, encima de la escuela, Bruce tomó una decisión que transformaría permanentemente su filosofía. No anunció que tenía la intención de dejar de entrenar o abandonar las artes marciales por completo. En cambio, declaró que había terminado de pretender que sistemas centenarios proporcionaban automáticamente las mejores respuestas para el combate moderno. Ganar la pelea lo había obligado a cuestionar todo lo que creía sobre la pelea. Irónicamente, Bruce salió victorioso de la confrontación física y al mismo tiempo perdió la fe en las limitaciones de las artes marciales clásicas. Esa contradicción se convirtió en el punto de inflexión que cambió el resto de su vida. En lugar de defender la tradición simplemente porque era antigua, decidió reconstruir toda su comprensión del combate basándose únicamente en la eficacia. Si algo funcionaba, lo conservaría. Si fracasara bajo presión real, lo descartaría sin tener en cuenta la historia. Lo que siguió se convirtió en uno de los períodos de experimentación más notables en la historia de las artes marciales. Bruce transformó el garaje de su casa en algo que parecía un cruce entre un laboratorio científico, una biblioteca universitaria y un gimnasio privado. Los libros cubrían casi todas las superficies disponibles, desde libros de texto de anatomía y fisiología hasta filosofía, psicología, culturismo, nutrición biomecánica y manuales de combate de culturas de todo el mundo. Su búsqueda de conocimiento se expandió mucho más allá de las artes marciales tradicionales. En 1965, según se informa, Bruce poseía más de 2.500 libros y había leído la inmensa mayoría de ellos. No estudió simplemente para acumular información, sino para identificar principios prácticos que pudieran mejorar el desempeño humano. Cada disciplina ofrecía una pieza más de un rompecabezas mayor que él estaba decidido a resolver. Para Bruce, ningún campo de conocimiento era irrelevante si podía ayudarle a comprender
mejor el movimiento, la fuerza, la velocidad o la mente humana. Dos hombres desempeñaron papeles especialmente importantes durante este período de transformación. James Jim Lee, un soldador fornido de Oakland, había adoptado el entrenamiento con pesas décadas antes de que muchos luchadores lo consideraran beneficioso, mucho antes de que el entrenamiento de fuerza se pusiera de moda dentro de las artes marciales. Ya había estado desarrollando poder funcional a través de ejercicios de resistencia disciplinados. Su experiencia práctica desafió muchas creencias tradicionales sobre el acondicionamiento físico. La segunda figura influyente fue Alan Zhou, reconocido como el primer campeón chino-estadounidense de culturismo. Alan, compacto, excepcionalmente musculoso y conocido por su notable desarrollo físico, representaba otro ejemplo de lo que se podía lograr con un entrenamiento de fuerza disciplinado. Juntas estas relaciones alentaron a Bruce a rechazar suposiciones obsoletas de que el levantamiento de pesas hacía que los artistas marciales fueran lentos o inflexibles. En cambio, lo inspiraron a combinar el desarrollo de la fuerza científica con la habilidad técnica, iniciando una revolución en el entrenamiento cuyo impacto continúa influyendo en los luchadores de todo el mundo en la actualidad. Bruce empezó a aparecer al amanecer haciendo preguntas mientras hacían press de banca en el garaje de James en Monticello Avenue. Artistas marciales tradicionales entrenados en técnicas. Bruce quería entrenar atributos. Un luchador tradicional podría practicar un golpe 10.000 veces hasta que pareciera perfecto. Bruce identificó lo que hacía que los golpes fueran poderosos. Fui a la casa de Bruce y me preguntó sobre qué entrené. Ya sabes cómo entreno lo que he hecho. Y me dijo que golpeara y pateara este bolso. Se paró detrás de la bolsa y me hizo golpearla y patearla. Entonces eso es interesante. Luego incorporó esa cualidad directamente a su cuerpo. La velocidad procedía de las fibras musculares de contracción rápida. El poder provino de conectar todo el cuerpo. La resistencia surgió de un entrenamiento a intervalos que no existía en ningún manual de artes marciales. El lunes fue pesas, nunca más de 8 repeticiones. El martes corría. El miércoles fue flexibilidad. El jueves fueron diferentes grupos de músculos. El viernes fue un trabajo pesado con bolsas. El sábado fue de entrenamiento. Se suponía que el domingo sería descanso. Pero Linda lo encontraba haciendo flexiones con las yemas de los dedos en la sala de estar. La sobrecarga progresiva se convirtió en su religión. Cada entrenamiento tenía que ser más duro que el anterior. Mantuvo cuadernos detallados que registraban cada repetición, cada serie y cada variación. En 1967, había reducido su entrenamiento a sesiones de 30 minutos tan intensas que los observadores se cansaban con solo mirarlo. Llevaba pinzas con resorte a todas partes. Los estudiantes lo recordaron doblando casualmente tapas de botellas con el pulgar mientras explicaba técnicas. Bruce estudió peleas de la misma manera que un ingeniero estudia puentes. Dejó de lado las posturas rígidas del Wing Chun y tomó prestado el juego de pies del boxeador. Les robó a los esgrimistas la comprensión de la distancia y el tiempo. Cada sistema de lucha en la tierra tenía algo útil enterrado bajo la tradición. El trabajo consistía en desenterrarlo. Una tarde de 1967, Bruce entró en su escuela con 20 años de certificados y cinturones. Sus alumnos lo vieron arrojar todo a un bote de basura y prenderle fuego. Llamó a lo que vino después, Jeet Kune Do. 3 principios reemplazaron 10.000 técnicas: simplicidad, un movimiento en lugar de 2, franqueza, la distancia más corta a tu objetivo, libertad convirtiéndose en agua que podría estrellarse como una ola, o fluir alrededor de obstáculos. Los maestros tradicionales enviaron campeones para desafiarlo. Cada uno quedó confundido y magullado. Sus alumnos estaban ganando peleas callejeras después de 6 meses. Se enfrentaron constantemente contra cualquier estilo que cruzara la puerta. Sin cinturones, sin formas, solo evolución hacia volverse más peligrosos. Y luego en 1966, Bruce subió a un estudio de sonido de Hollywood.
Lanzó un puñetazo y el director más experimentado de la sala descubrió que las cámaras no podían ver lo que Bruce estaba haciendo. Invisible para las cámaras. William Dozier había dirigido más de 300 películas cuando apareció en el set de Green Hornet en 1966. Había trabajado durante la era del cine, mudo el cine sonoro, y todos los avances en la tecnología cinematográfica, ya que nada lo preparaba para que Bruce Lee lanzara su primer golpe. Las imágenes llegaron del laboratorio con un aspecto roto. Bruce parecía permanecer completamente quieto. Entonces de repente el doble voló hacia atrás contra una pared. No hay movimiento entre esos dos puntos. El departamento de cámaras pasó horas revisando el equipo, convencidos de que algo había fallado. El problema no fueron las cámaras. La película corrió a 24 fotogramas por segundo, la misma velocidad utilizada desde la década de 1920. Los golpes de Bruce estaban completando todo su arco en menos de un 24 de segundo. Literalmente se movía entre los fotogramas, invisible para la tecnología diseñada específicamente para capturar el movimiento humano. Niño Bruce Lee, no ves tus ojos porque cuando mueves los ojos, no puedes ver a Bruce Lee niño. No, qué rápido. No, porque el compañero de cuarto que ejerce mucha presión sobre Bruce Lee. Ningún ser humano, solo un ser humano. Cuando trajeron equipo especializado para medir su velocidad real, los números rompieron su comprensión de lo que podía hacer un sistema nervioso humano. Un golpe registró 5 centésimas de segundo desde el inicio hasta el impacto. Tu cerebro tarda más que eso. Solo un proceso en el que has visto algo moverse. Los productores enfrentaron un problema que nadie había encontrado antes. Habían contratado al artista marcial más hábil de Estados Unidos, y el público no podía ver qué lo hacía especial. Los televidentes pensarían que la película estaba mal montada o que los especialistas se estaban sumergiendo. Tuvieron que pedirle a Bruce que redujera la velocidad para moverse deliberadamente a la mitad de la velocidad para que las cámaras pudieran captarlo. Cada golpe artificialmente lento iba en contra de 15 años de entrenamiento, diseñado para hacerlo más rápido, más eficiente y más invisible. Bruce encontró otras formas de demostrar que la velocidad imposible era real. El truco de la moneda se convirtió en su manifestación partidista favorita. Colocaba una moneda de 10 centavos en la palma abierta de alguien y se paraba a 1 metro de distancia. En el instante en que lo vieron moverse, se suponía que debían cerrar la mano. La persona asentiría confiada. Bruce se estremecería. Cerrarían la mano sintiendo la moneda a salvo en el interior. Luego mirarían hacia abajo. La moneda que tenían en la mano no era la moneda que Bruce les había dado. Fue 1 centavo. La moneda de 10 centavos original estaba ahora en la mano de Bruce. Cruzaría 3 pies de distancia, cambiaría la mano y regresaría a su posición inicial más rápido de lo que su cerebro podía procesar que el movimiento había ocurrido. Durante una sesión de entrenamiento, Bruce le dijo a un estudiante que bloqueara su siguiente golpe. El estudiante, un luchador experimentado, observó atentamente. Bruce lanzó lo que llamó un ligero golpe. Apenas hay fuerza detrás de esto. El estudiante terminó con un hombro dislocado no por el impacto de la reacción de su propio cuerpo. Su brazo se sacudió tan violentamente, tratando de interceptar el golpe invisible, que se salió de su sitio. Cuando Bruce finalmente hizo sus propias películas, resolvió el problema de la cámara filmando escenas de lucha a 32 fotogramas por segundo y luego reproduciéndolas a 24. Esa diferencia de 8 cuadros hizo que sus movimientos fueran visibles preservando su calidad sobrehumana. Es por eso que las escenas de lucha en Enter the Dragon se ven diferentes a todas las películas de artes marciales anteriores. Pero la velocidad fue solo una de las medidas que los médicos no pudieron explicar. El siguiente empezó con un cubo de arena, dedos de hierro. Bruce Lee podía soportar todo el peso de su cuerpo con 2 dedos
mientras mantenía una conversación filosófica sobre el taoísmo. Ni para una foto, ni para una demostración rápida. Hacía 200 flexiones con las yemas de los dedos mientras explicaba la diferencia entre el entrenamiento clásico y el moderno a quien estuviera parado cerca. Cada dedo soportaba aproximadamente 40 libras de peso cambiante dinámico con cada repetición. Su respiración se mantuvo normal. Su voz nunca flaqueó. El viaje hacia esos dedos de hierro comenzó con un cubo de arena en su patio trasero. Todas las mañanas a las 5 de la mañana, Bruce hundía las yemas de los dedos en la arena 500 veces, no golpes. Golpes deliberados diseñados para condicionar cada parte de sus dedos desde la punta hasta el segundo nudillo. Después de 6 meses, cuando la arena no parecía nada, se pasó a la grava. Los filos cortantes desgarraban su piel diariamente con sangre mezclada con piedras. La mayoría de las personas tendrían daño nervioso permanente. Bruce desarrolló yemas de los dedos que podían sentir el pulso a través de la ropa, y al mismo tiempo eran lo suficientemente duras como para romper madera. La progresión continuó después de la grava. Aparecieron bolitas de acero, pequeños rodamientos de bolas, que se alejaban del impacto a menos que los golpearas perfectamente rectos. 500 huelgas cada mañana y antes del desayuno. Sus dedos se transformaron en algo que no coincidía con ningún libro de texto médico. Cuando los médicos lo examinaron años después, encontraron que la densidad ósea estaba literalmente fuera de sus tablas de medidas. Sus tendones se habían engrosado como cables de acero. Los puntos de unión eran músculos conectados a huesos que se habían reestructurado para soportar fuerzas que desgarrarían el tejido normal. En 1969, Bruce se paró ante una multitud sosteniendo una tabla de roble de 1 pulgada de espesor, sin complicaciones, sin preparación dramática. Simplemente colocó las yemas de los dedos contra la madera y las atravesó como si empujara papel. El sonido no fue el crujido que todos esperaban, sino algo más parecido a una tela rasgada. El tablero se partió perfectamente por la mitad. Quienes observaron asumieron que estaba precortado o de alguna manera debilitado. Luego, Bruce dejó que los voluntarios trajeran sus propias tablas. El mismo resultado cada vez. Su hazaña de acondicionamiento más ridícula podría haber sido el saco pesado. Bruce entrenó con un saco de arena de 300 libras que la mayoría de los luchadores ni siquiera podían mover con sus patadas más fuertes. Bruce lo lanzaría con una patada lateral, haciéndolo oscilar paralelo al suelo. La cadena que lo sujeta se aflojaría completamente por la fuerza. Luego, lo patearía nuevamente en el backswing, enviándolo a volar en la dirección opuesta. Podía mantener este ritmo durante minutos. Cada patada se dio con la fuerza de un automóvil pequeño. Su respiración se controlaba como si estuviera dando un paseo casual. Y aquí está la parte que convirtió el condicionamiento en algo más oscuro. Bruce había estado probándolo todo silenciosamente contra oponentes reales. Ni estudiantes ni especialistas. Cinturones negros entrenados que aparecieron en su puerta queriendo cortarle la cabeza. Uno de ellos duró 11 segundos. 11 segundos. Yoichi Nakagi no era un profesor de karate de un centro comercial. Cinturones negros de 3er grado tanto en karate como en judo. Fundador de su propio sistema de lucha. El tipo de hombre que había sobrevivido a la violencia real en calles donde perder significaba ir al hospital o algo peor. Cuando abrió su dojo en Seattle, en 1959, los luchadores legítimos pronunciaban su nombre con respeto. Luego escuchó acerca de un niño chino de 20 años que afirmaba que el kung fu era superior a las artes marciales japonesas. El desafío llegó a través de los canales adecuados. Nakagi pasó semanas rastreando a Bruce y dejando en claro que no se trataba de ego o publicidad. Se trataba de respeto y tradición. La pelea ocurrió en una cancha de balonmano de la YMCA en Seattle sin árbitro ni reglas, solo testigos que prometieron guardar silencio sobre lo que vieron.
Nakagi esperaba dar una lección. Lo sucedido duró 11 segundos y lo dejó inconsciente con una fractura de cráneo. Bruce no rodeó ni palpó a su oponente. Atacó como si alguien hubiera accionado un interruptor de la calma a la violencia. Los golpes llegaron en combinaciones que no deberían existir. Cada uno de ellos aterrizó antes de que Nakagi pudiera procesar el impacto anterior. 20 años de entrenamiento en dos artes marciales no significaron nada. El pie de Bruce conectó con su cráneo como un bate de béisbol, y Nakagi cayó instantáneamente. Los testigos, todos ellos luchadores experimentados, guardaron un silencio estupefacto. Acaban de ver cómo 2 décadas de maestría se borraban en menos tiempo del que se necesita para atarse los zapatos. Las imágenes de Long Beach de 1967 cuentan una historia diferente, pero demuestran el mismo punto. Este no fue un partido de desafío o una demostración. Bruce entrenó con sus propios alumnos mientras alguien filmaba en 8 milímetros. Puedes verlo marcado con cinta blanca para mayor visibilidad moviéndose como humo alrededor de intentos desesperados de golpearlo. Sus alumnos no eran principiantes. Varios fueron campeones de torneos en sus propios estilos. Lanzaron combinaciones, intentaron derribos y atacaron desde múltiples ángulos. Nada funcionó. Bruce desaparecería de donde apuntaban sus ataques y reaparecería golpeándolos desde ángulos imposibles. Lo que hacía que estas exhibiciones fueran aterradoras no era solo la velocidad o la potencia, fue el control. Bruce podía fracturar el cráneo de un maestro o apenas golpear a un estudiante para mostrar una abertura, y la información que producía cada resultado parecía casi idéntica. Demostró este control tocando constantemente a los oponentes exactamente donde podría haber causado daño, y luego retrocediendo en el último momento posible. Durante una manifestación filmada, un estudiante lo atacó con toda su fuerza con un cuchillo. Bruce lo desarmó y sostuvo la espada en la garganta del estudiante, luego lo ayudó a levantarse y le explicó lo que salió mal. Todo en una secuencia fluida. La barrera entre las peleas cinematográficas y el combate real desapareció con Bruce, porque no había barrera. Peleó de la misma manera ante la cámara que en la vida real, solo que más lento. Para que el público pudiera seguir a los especialistas que trabajaron con él, informaron que tuvo que contenerse conscientemente para evitar herirlos durante el rodaje, lo que plantea una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Cómo puede un hombre con una vista lo suficientemente mala como para descalificarlo del ejército de los Estados Unidos? Vea todo esto venir, todo esto. El dragón luchó a ciegas. Bruce Lee no podía ver las caras de sus propios estudiantes desde el otro lado de la sala de entrenamiento. 5 dioptrías negativas en ambos ojos significaban que cualquier cosa más allá de la longitud del brazo se disolvía en manchas de colores. Cuando el ejército de los Estados Unidos examinó su visión en 1963, lo clasificaron como F, médicamente no apto para el servicio. La misma vista que lo descalificó para portar un rifle de alguna manera, no le impidió convertirse en el luchador más temido del mundo. La mayoría de la gente habría abandonado las artes marciales con una visión tan mala. Bruce reconstruyó todo su sistema de lucha a su alrededor. No podía ver los golpes venir como lo hacían los luchadores normales. Entonces aprendió a leer cuerpos en lugar de movimientos. Un hombro cae 1/4 de pulgada antes de que se lance un puñetazo. Las caderas giran milisegundos antes de que se dispare una patada. El peso se desplaza del pie trasero al delantero antes de cualquier ataque hacia adelante. Bruce se entrenó para ver estos indicios a través de la confusión, identificando amenazas por forma y movimiento en lugar de detalles. La limitación le obligó a desarrollar algo más allá de la percepción normal. Mientras que otros luchadores vigilan los ojos de sus oponentes en busca de telégrafos, Bruce sintió cambios en la presión del aire cuando las extremidades se movían por el espacio. Podía sentir el desplazamiento del aire de un puñetazo antes de que llegara al suelo. Los compañeros de entrenamiento describieron entrenar con él como luchar contra alguien que tenía radar.
Esquivaría los golpes lanzados desde sus puntos ciegos, contraataques que no podría haber visto venir. Chisao, el ejercicio de sensibilidad del Wing Chun, en el que los luchadores mantienen un contacto constante con los brazos, se convirtió en su laboratorio para desarrollar la conciencia sobrenatural. Bruce alcanzó niveles en los que podía pelear partidos enteros solo con el tacto. Dan Inosanto, un filipino estadounidense delgado y de cabello oscuro, que más tarde se convertiría en el compañero de entrenamiento más cercano de Bruce y el guardián más confiable de sus métodos, le vendaría los ojos por completo. Bruce aún controlaría toda la fuerza de redireccionamiento del intercambio antes de que su oponente siquiera se comprometiera a realizar un movimiento. Podía decirles a los estudiantes exactamente qué ataque estaban a punto de lanzar, basándose únicamente en las pequeñas tensiones musculares que sentía a través de sus brazos conectados. El entrenamiento con los ojos vendados fue más allá de los simulacros. Bruce recorría su casa en completa oscuridad, practicando formas en habitaciones donde no podía ver las paredes ni los muebles. Haría que los estudiantes lo atacaran al azar mientras tenía los ojos cubiertos y aprenderían a luchar usando solo el sonido y el movimiento del aire. Esto no era una tontería mística sobre sentir energía. Fue una adaptación práctica a una limitación física que debería Vidyamagna y haber acabado con su carrera de luchador antes de comenzar. Las lentes de contacto en la década de 1960 eran dispositivos de tortura de plástico duro. Bruce los usó durante el rodaje a pesar del dolor constante que habría detenido a casi cualquier otra persona. Entre tomas de Enter the Dragon, desaparecía para aplicarse gotas anestésicas que apenas ayudaban. La famosa intensidad de su mirada se debía en parte a que se obligaba a concentrarse a través de discos de plástico que raspaban sus córneas con cada parpadeo. Nunca mencionó esto a la tripulación ni a los periodistas. Años más tarde, Linda descubrió que la miopía debería haber sido una vulnerabilidad que cualquiera podría explotar. En lugar de eso, Bruce había pasado 2 décadas convirtiéndolo en algo que lo hacía más difícil de golpear que los luchadores con una visión perfecta. Fue entonces cuando las preguntas de Jessica Rose comenzaron a parecer menos un problema de investigación y más algo completamente distinto. La revolución nunca terminó. Enter the Dragon se estrenó 4 días después de la muerte de Bruce Lee, y el cálculo de Jessica Rose de 60 años después se encuentra dentro de un problema mucho mayor. Las imágenes del golpe de 1 pulgada son una medida que no encaja. La película Green Hornet es otra. La fractura de cráneo de la YMCA de Seattle es una tercera. La densidad ósea fuera de los gráficos del médico es una 4ª parte. Cada vez que alguien con credenciales serias mira a Bruce Lee con el equipo adecuado, encuentra un número que no pertenece a un ser humano de su tamaño. La revolución que inició discurre por la misma línea divisoria. Street Fighter II se lanzó en 1991 con Fei Long, un personaje tan obviamente basado en Bruce que Capcom ni siquiera pretendió lo contrario. Chuck Norris construyó toda su carrera siendo el tipo que luchó contra Bruce en el Camino del Dragón, y le dirá a cualquiera que le pregunte que Bruce era el mejor artista marcial que jamás haya conocido. Bolo Young, que interpretó al villano que Bruce mata en Enter the Dragon, utilizó las técnicas de Bruce en el deporte sangriento, pero la huella cultural no es en realidad lo que importa. La parte que importa es lo que cada pelea de UFC en la Tierra admite silenciosamente antes de que las escuelas de artes marciales de Bruce enseñaran un estilo e insistieran en que estaba completo después de que las artes marciales mixtas de Bruce se volvieran inevitables. Los campeones de UFC estudian los escritos de Bruce sobre la combinación de diferentes sistemas de lucha. Puede que no lo llamen Jeet Kune Do, pero siguen su modelo de tomar lo que funciona y descartar lo que no. Todos los gimnasios de MMA en Estados Unidos existen porque Bruce demostró que las artes marciales tradicionales no eran suficientes por sí solas, y cada uno de esos gimnasios está lleno de luchadores
que han intentado reproducir sus medidas. Campeones mundiales, atletas olímpicos, hombres que le doblan en tamaño con mejor nutrición y ciencia deportiva moderna. Ninguno de ellos ha coincidido con el número que aparece en el monitor de Jessica Rose. Ninguno de ellos se ha movido de forma invisible ante una cámara de cine. Ninguno de ellos ha pasado los dedos por tablas de roble mientras explicaba el taoísmo, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta que su cálculo siempre iba a forzar. ¿Bruce Lee era una élite o algo más allá de lo humano? Los laboratorios de biomecánica que midieron sus golpes no pudieron replicarlos. Las cámaras que lo filmaron no pudieron verlo a toda velocidad. Los médicos que lo examinaron encontraron una densidad ósea que rompía sus gráficos. El ejército que lo rechazó por ser medio ciego nunca imaginó que construiría un estilo de lucha sin necesidad de ver. No debería haber sido posible. Cada medida que tenemos de él lo dice, y sin embargo cada medida que tenemos de él también dice que era real. Así que deja un comentario y dime dónde aterrizas. ¿Fue Bruce Lee el producto perfecto de obsesión, entrenamiento y sincronización? El raro momento en que un cuerpo, un cerebro y una década de trabajo fanático se alinearon al mismo tiempo. ¿O crees que había algo genuinamente sobrehumano en lo que entró en esas habitaciones en los años 60 y reescribió las reglas de lo que una persona puede hacer? Porque si los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre una respuesta, tal vez la verdad sea que Bruce Lee no era ni lo uno ni lo otro. Tal vez él era la prueba de que la línea entre la élite y lo sobrehumano siempre fue más delgada de lo que nadie quería admitir. Y si quieres saber quién más rompió la tabla de medidas, de la misma manera que lo hizo Bruce, suscríbete. Este canal está construido alrededor de personas cuyos números no encajan. Y el próximo ya está esperando.